leyendo el versículo donde se le mencionó por primera vez en la Biblia, que dice: Ana era una de las esposas de un hombre llamado Elcana, que vivía en la región montañosa de Efraín, cerca de Silo. La otra esposa de Elcana, Penina, tuvo hijos, pero Ana no tuvo ninguno. Por eso Ana estaba muy afligida. Deseaba desesperadamente tener un hijo, pero no podía conseguirlo. Por si fuera poco, Penina se burlaba de Ana por su esterilidad. Aunque Elcana amaba a Ana y era muy bondadoso con ella, la crueldad de Penina, además de su dolor natural, era demasiado para Ana. Ana aclamó a Dios sobre su situación. Le prometió al Señor que si le daba un hijo, lo dedicaría a Dios como nazareno. Mientras Ana oraba fervientemente y en silencio, Elí, el sacerdote del tabernáculo, la vio y confundió su angustia con una borrachera. Hizo un comentario por el fin de que dejara de beber y ella lo corrigió. Por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora, le dijo. Luego Ana le explica su situación y él le dice: Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Después de eso, Ana se sintió mejor. Había recibido la promesa de Dios. El Señor respondió a la oración de Ana y dio a luz un hijo, y le llamó Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Cuando el niño tuvo edad suficiente, ella cumplió su promesa al Señor, llevándolo allí y entregándolo al Señor para que sirviera en el tabernáculo. Allí Elí adoró a Jesús junto con Ana. Yo primero le voy a estar hablando sobre mi interpretación sobre estos versículos. La oración a Ana describe a Dios como alguien que ayuda a los débiles. Ana y Penina representan a los débiles y a los fuertes en este mundo. Los fuertes a menudo se burlan de los débiles, pero Dios escucha y salva a Ana del mundo. La oración de Ana se dirige a la arrogancia de los orgullosos y contrasta sus palabras activas con el conocimiento de Dios, que es vasto y está mucho más allá de su conversión. El arco de los fuertes es quebrado, dice ella, y los débiles se ciñen de fuerza. Comenzó su oración con: en el Señor se regocija mi corazón y en el Señor se exaltan mis fuerzas. Ana se da cuenta de que su fuerza proviene de Dios y no de sí misma. No estaba orgullosa de su fuerza, sino que se regocijaba de que Dios podía fortalecer a los débiles. Características de Ana. Ana siente un verdadero amor hacia su esposo y a pesar de las burlas de su otra esposa, sigue siendo muy fiel a él e incluso trata bien a una persona que se burla de ella. Cumpliendo así lo que decía Jesús de poner la otra mejilla y siendo un verdadero enseñanza del Evangelio. Ella confía completamente en Dios porque su situación de su oración ora al Padre en que es su refugio absoluto. Ana es devota de su familia, por lo que busca la felicidad de su matrimonio y circunstancias todos los días, especialmente cuando Dios le dio un hijo que ella crió. Era una mujer de entendimiento espiritual, pues mostraba un verdadero amor a Dios, con quien estaba en constante comunión y su conducta era piadosa y amable, mostrando las virtudes de la adoración constante a Dios. Ana tiene el control porque puede comportarse correctamente ante los insultos y burlas de Penina. Normalmente los humanos somos muy siempre o casi siempre somos muy capaces a actuar según las emociones y sentimientos que tenemos, incluso sentimientos de ira o tristeza o frustración. Pero cuando estamos en el Señor, llegamos a comprender que si el Espíritu maneja nuestro ser, tenemos que actuar según lo que dice la Biblia. Y eso Ana lo hacía. Ana tiene el control porque, ya repetí esa parte, perdón. Ana tiene verdadera fe porque cree que Dios la escuchará y no dejará de orar por el milagro de su hijo. Ana fue paciente ya que pasó mucho tiempo en oración esperando el milagro del embarazo. Ahora voy a hablar sobre el fruto de sus oraciones, cuáles fueron. Las oraciones que hizo Ana tuvieron el efecto deseado en la vida de esta mujer, porque Dios vio su fe y le dio un hijo que nació en el templo de Dios
y se convirtió en el primer profeta de Dios llamado Samuel. Cuando nació su hijo Ana, cumplió su promesa de entregarlo en el tiempo señalado al sacerdote Elí. Esta fue sin duda el mayor sacrificio que Ana tuvo que hacer para cumplir su promesa a Dios, entregarle a su hijo y mantenerle firme en acción de gracia a Dios. Con el paso del tiempo, su hijo Samuel se convirtió siervo a Dios ante Elí, el sacerdote. Para concluir, yo quiero decir que cuando el Señor nos bendice, tenemos que retribuirle a Él para poder continuar con el ciclo de bendición y Él vea que somos agradecidos y que sus bendiciones las utilizamos de manera correcta. Amén.